Ucrania se encuentra agonizando ante el avance ruso. La idea de una evacuación de Kiev hoy suena realmente apocalíptica. Si ello llegara a convertirse en realidad, Zelensky estaría cumpliendo a cabalidad las órdenes de Washington de presionar para que arranque una ola de movilización hacia las filas del ejército para ripostar a duras penas en el frente de batalla la operación especial rusa. Algo similar a poner más carne de cañón rumbo al matadero. Para más información, veamos el siguiente video. La imagen apocalíptica de la ciudad de Kiev, totalmente evacuada, puede ser real si el régimen de Zelensky cumple los caprichos del imperio estadounidense de coaccionar a Ucrania para que inicie una ola de movilización hacia las filas del ejército en el frente de la operación especial rusa. Así lo expresó el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos James O'Brien, que propuso a las autoridades ucranianas llevar a cabo, lo más pronto posible, una nueva movilización de su población, alegando que Ucrania necesita estar segura de que tiene el pueblo que necesita para seguir luchando a expensas de una población que ha perdido casi 10 millones de habitantes desde antes del inicio de la guerra contra Rusia. Para ello, Washington continúa empujando a Kiev para que aplique su nueva ley de movilización, que obligará a todos los hombres entre 18 y 60 años a registrarse en las Fuerzas Armadas y realizar un entrenamiento militar básico. La ley establece criterios más claros para la selección de los hombres que serán llamados a filas, además de impedir a los soldados que están sirviendo en estos momentos desmovilizarse. Ya lo escucharon, una evacuación de Ucrania, un término realmente apocalíptico que solo en situaciones de desastre máximo se podría usar para describir algo tan tenebroso como es el destino de millones de personas y sobre todo de jóvenes que están en edad de servicio militar en Ucrania, cuyas vidas han quedado a expensas del fuego cruzado de las tropas rusas y ucranianas y que están atrapados en medio de un conflicto que ya lleva más de 2 años ardiendo desde que comenzó en febrero del 2022 y que resulta realmente irreconciliable. Y cuando digo irreconciliable me refiero a que no se ven signos de acuerdo por ningún lado todavía entre las partes en conflicto, a pesar de que en varias ocasiones el gobierno ruso ha reiterado lo que hoy dijo nuevamente Putin en la asunción de su 5º mandato hace apenas unas horas, que Rusia no rechaza el diálogo con los países occidentales, pero que depende de ellos. Eso dijo Putin después de jurar el cargo en una ceremonia oficial en el Palacio del Kremlin, justo hoy 7 de mayo. Pero también, por si a alguien le queda dudas de si Rusia va a desistir de seguir en la ofensiva en Ucrania, el mandatario del Kremlin consignó, y esto es textual: somos una nación grande y unida y juntos superaremos todos los obstáculos, concretemos todo lo planeado y juntos ganaremos. Y por supuesto que sus detractores no tardaron ni un segundo en salir a denostar la figura del jefe de la Federación Rusa, diciendo que no fue una ceremonia de asunción, sino un acto de coronación al estilo de los zares. Bueno, en todo caso, a ese ruso de 71 años lo eligió más del 87% de los ciudadanos de esa nación euroasiática. Así que la oposición, asfixiada como está, va a tener que seguir tragando en seco, porque el hombre de Moscú conserva un altísimo poder y Occidente ya lo sabe también, que hay Putin para rato, así que saquen la cuenta, hasta el 2030. Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos ocupa, donde se habla de una inminente evacuación de Kiev, honestamente, cuando escuché ese término, lo primero que pensé fue en una amenaza de un ataque nuclear sobre la capital ucraniana, porque evacuar es sacar gente. Bueno, algo que nada más de imaginarlo horroriza, pero bueno, de inmediato descarté esa idea porque los rusos no suelen practicar ese tipo de acciones contra personal civil,
sino que su estrategia y táctica es quirúrgica y ha estado demostrada en esta ofensiva militar. Ellos apuntan a los objetivos básicos, al blanco exacto de su enemigo, tratando siempre de poner a salvo a las personas. Luego entendí que Estados Unidos, que es en definitiva el que mueve los hilos detrás del escenario militar ucraniano, es el que está empujando a Zelensky para que inicie una ola de movilización hacia las fuerzas del ejército allá en el frente de la operación especial rusa. ¿Y esto qué viene? Bueno, a que la ofensiva de Moscú se está acelerando. Los golpes son cada día más demoledores, más contundentes y ya escasea el personal militar para responder a los ataques rusos que van apoderándose cada día de más aldeas a medida que avanzan, ¿no? Imagínense, según Zelensky, Ucrania perdió a 31.000 soldados desde que inició la guerra, sin contar a los mutilados, a los heridos. Otras estimaciones hablan de cifras mucho más altas, pero él siempre las va a tratar de ocultar para no mostrarse ni inferior ni derrotado. Así es que yo les invito a que veamos otro fragmento de este video que nos ilustra cuál es la situación de esta movilización que está realizando Zelensky presionado por Estados Unidos. Veamos. Que busca garantizar la continuidad de la experiencia y el conocimiento en las unidades de combate, junto a penalizaciones más severas para la evasión, que aumenta las sanciones para aquellos que intenten eludir el reclutamiento, incluyendo multas, trabajos forzados e incluso penas de prisión. Y ni las personas con discapacidades se salvan, pues el nuevo instrumento legal no establecerá exenciones para los ciudadanos con discapacidades de cualquier tipo, incluso para las más graves en las que el ejército dispondrá un servicio alternativo. Para muchos activistas, esta ley no es más que una manera sutil de suspender los derechos civiles al tildarla como una extensión de la ley marcial, sobre todo cuando Kiev solicitó al Consejo de Europa suspender algunas cláusulas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades. Según Isabel Gama, profesora de Relaciones Internacionales, esta situación es extremadamente grave y podría llevar a la suspensión de más derechos y a tomar medidas inconstitucionales, aseguró la docente. Para Gama, las medidas no son suspensiones parciales de derechos como afirma Kiev, sino una suspensión total de los derechos de un ser humano a elegir su destino, tal y como lo hacen en la actualidad al restringir la inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad de expresión. También se restringen los derechos a elegir y ser elegido, a celebrar reuniones, mítines y manifestaciones, a poseer, usar y disponer de bienes, así como los derechos a la actividad empresarial y al trabajo y a la educación. Y aquí no acaba todo, porque el documento que Ucrania envió al Consejo Europeo notificó que los derechos humanos y las libertades previstas en su Constitución también se controlarían, llegando a prohibir las reuniones pacíficas e imponer un impuesto militar sobre los ciudadanos y las empresas. Pero la cúspide de las atrocidades de Zelensky y su nueva ley de reclutamiento forzado militar terminan con la suspensión de las elecciones para este año y mantener en el poder a funcionarios de quienes ya expiró su fecha de elección. Y ya ven, bueno, como Estados Unidos es el que le dice a Zelensky lo que tiene o no tiene que hacer, pues también presionó al títere ucraniano para que implemente la nueva y controvertida ley de movilización. Eso prevé que haya una reducción del servicio militar obligatorio de 27 a 25 años ahí en Ucrania. Ah, pero eso lleva su tiempo y Ucrania no puede esperar porque ya está agonizando, ¿cierto? Por eso lo que está haciendo Joe Biden es enviándole toda la escoria que tiene encerrada en las cárceles estadounidenses, matones, drogadictos, violadores, en fin, pura escoria que quiere aprovechar para sacarse de encima. Así que ya pueden imaginarse una guerra dentro de otra guerra. Es lo que uno sospecha que va a pasar en las propias
filas ucranianas con matones peleando al lado de los jóvenes movilizados por el servicio militar o que se han sumado voluntariamente, porque está clarísimo que Ucrania está en una tremenda encrucijada. Necesita más soldados y ya han sido tan numerosas las bajas que no tiene de dónde sacar más. El ejército ucraniano está lastrado. Después de ese fracaso de la contraofensiva lanzada en el 2023 y de los retrasos que hubo en la entrega de la ayuda prometida por las potencias occidentales, en un momento en que intenta contener el embate de las fuerzas rusas en varias posiciones del frente. Así que para lograrlo necesita municiones y efectivos. Efectivos, estamos hablando de soldados, de tropas, de hombres, y tiene muchas dificultades para encontrar voluntarios. Por eso es que Zelensky primero amplió las condiciones para la movilización, rebajando la edad de los conscriptos de 27 a 25 años. ¿Y por qué decimos que es una ley controvertida? Bueno, según el New York Times, Estados Unidos le pidió a Kiev que resolviera los problemas del servicio militar obligatorio. Así que el periódico estadounidense cita al secretario de Estado, que ustedes escucharon ahí en este fragmento del video, a James O'Brien, quien afirmó que Ucrania necesita asegurarse de que tiene la gente que necesita para luchar. Y hay suposiciones de que Zelensky también está considerando la posibilidad de traer de vuelta a los ucranianos en edad de alistarse. Se trata de jóvenes, chicos casi, jóvenes, adolescentes todavía, que huyeron a Polonia y a Lituania después de la ofensiva rusa y que, según se dice, ya han expresado su apoyo al gobierno de Kiev. No sé si después de enterarse ellos que van a convivir con matones estadounidenses en las trincheras, seguirán con la idea de sumarse al frente. Bueno, tampoco sé si es una opción. Estoy casi segura que los van a traer obligados. Yo les invito a que veamos un fragmento más de esta movilización que está planeando Zelensky en un país que prácticamente está agonizando. Veamos. A él. ¿Y qué piensa la cuna de la libertad y la democracia de Estados Unidos al respecto? Pues, como lo mencionamos al principio, Washington es el primer auspiciador de esta ley. ¿Los motivos? Pues ningún estado envía dinero, municiones y armas sin recibir nada a cambio. Sobre todo cuando el corporativo de países occidentales ha enviado un caudal de dinero y recursos a Kiev en los últimos años que superan el PIB de muchos países en vías de desarrollo, incluso juntos. Ya que ninguna potencia proporciona recursos a otro para un conflicto sin querer algo a cambio. Y en este caso, Occidente apoya desenfrenadamente a Ucrania por un solo motivo: derrotar a Rusia. Cosa que hasta ahora Ucrania no ha logrado. Y como subraya la investigadora, no va a ocurrir porque de hecho está perdiendo. Y en vez de motivar a su juventud y a la población activa a sembrar la Ucrania del futuro, solo han conseguido una crisis demográfica más aguda, que para muchos es una evacuación ligera y silenciosa que ha desaparecido del territorio ucraniano a millones de ciudadanos en los últimos 10 años. En un reportaje de la Deutsche Welle, reseñan que desde antes de la guerra ucraniana ya tenían un índice pírrico de natalidad. En la primera mitad del 2023, nacieron unos 93.500 niños en Ucrania, un 28% menos que en el mismo periodo del 2021, antes del inicio de las hostilidades. Esta tendencia a la baja de los nacimientos se observaba ya desde hace una década. Sin embargo, la emigración de las mujeres ucranianas al extranjero y los riesgos relacionados con el conflicto con Rusia empeoraron la situación de manera dramática. Los pronósticos pesimistas vaticinan el retroceso de la tasa de natalidad, junto con la mortalidad extrema y la migración, reduciendo la población en Ucrania de cerca de 37 millones a 26 millones en 10 años.
Mientras todo eso se dice, bueno, los parlamentarios ucranianos ya aprobaron el proyecto de ley que endurece la movilización militar y que no establece un plazo determinado para que los soldados con mucho tiempo de servicio sean dados de baja. Así que esa reforma indignó a las tropas y por supuesto, a sus familiares también. ¿Y qué creen ustedes que dicen estos ucranianos que han sobrevivido hasta ahora a la carnicería de la guerra por más de 2 años? Bueno, el 99% dice que quiere descansar, porque la ley sobre la movilización fue adoptada en su totalidad. El texto endurece las penas para quienes eludan el reclutamiento, ya lo escucharon ahí en el video, y generó polémica y fuerte cuando los parlamentarios anunciaron en el último momento la eliminación de una disposición que establece la desmovilización de los efectivos que hayan cumplido 36 meses de servicio. Es decir, eso es un revés para los soldados que ya llevan más de 2 años combatiendo en el frente. Repito, esta reforma endurece las sanciones para quienes intenten eludir la movilización y además facilita el alistamiento con la creación de un registro digital. Zelensky llegó a decir en diciembre que la primera versión permitía la inscripción de hasta 500.000 de nuevos efectivos. Si bien el actual jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, declaró a finales de marzo que la cifra era significativamente más baja. Pero lo más sorprendente de todo es que ante la falta de soldados cargan con lo que aparece y en cualquier parte del mundo. Así que ya no hay criterio alguno de selectividad, de modo que hasta narcos llegan al ejército ucraniano. Es más, el servicio de espionaje ruso, del servicio exterior, acusó a compañías militares privadas de Estados Unidos de reclutar a presidiarios de México y de Colombia en las cárceles estadounidenses para enviarlos a combatir en la guerra. Así que son tipos que cumplen penas en cárceles estadounidenses. Pero ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la ventaja que hay ahí? Bueno, pues según la entidad rusa, Estados Unidos acude a métodos cada vez más desesperados en esos intentos por cambiar la situación que tiene agonizante en el frente ucraniano al reforzar las filas de los militares ucranianos desmovilizados con esa escoria multinacional con tendencia a la violencia armada. El servicio de espionaje ruso, ¿saben lo que dijo también? Bueno, mencionó que ellos no rechazan el diálogo con los países occidentales, dice que depende de ellos, y eso fue también lo que reiteró Vladimir Putin cuando ahora recién acaba de asumir. Pero hay que ver también que las perspectivas de una nueva inyección de soldados de fortuna, así le denominan, porque hay en el medio hay ventajas que busca también el mercenario, que son elegidos entre asesinos en serie, drogadictos y violadores, y dijo que todo eso genera una gran preocupación. Bueno, para ser más precisos, yo les digo que lo sorprendente de todo es la falta que hay de soldados. Hay bandas criminales conformadas por varios cientos de mexicanos y colombianos, ya eso lo habíamos mencionado, y hay que tener en cuenta que eso puede seguir extendiéndose hacia cualquier otro país sudamericano, dada el poder entreguista de algunos mandatarios que han asumido el poder. Ojo con la Argentina, que estamos muy preocupados con Javier Milei y las locuras que pueda llegar a aprobar con sus aliados en esos viajes que está haciendo por Occidente. Pero bueno, en caso de que acepten este trabajo, se les promete a estos que están encarcelados y que van a ir al frente en Ucrania, se les promete amnistía total con la esperanza de que jamás retornen de Ucrania. Eso lo dijo una entidad que advirtió que si el proyecto piloto resulta, el programa de reclutamiento de Matarifes continuará y se ampliará con el llamamiento de criminales de otros países con graves situaciones de criminalidad. Es decir, ¿qué es lo que está asimilando Ucrania en estos momentos? Lo peor, la escoria que no quiere nadie, ni siquiera en las cárceles se soportan. Así que es muy preocupante el panorama que se tiende para este país.
Ucrania. Y yo les invito a que veamos una parte final de este video donde ya se resume cuál es la situación. La directora del Instituto de Demografía e Investigación Social Ucraniano, Ela Livanova. Lo cierto es que toda esta debacle será imposible remediarla, ni siquiera a largo plazo. Tal y como lo afirma el coronel estadounidense Daniel Davis, quien aseveró que hasta este punto del conflicto, la ayuda financiera no compensará las pérdidas ucranianas y mucho menos le otorgará la victoria sobre Rusia. Y es que el talante poco democrático del régimen de Zelensky es un tema que a sus protectores de Occidente poco les importa. Mientras la falsa democracia trabaje única y exclusivamente para las estructuras internacionales de poder. El único obstáculo para continuar será ¿quiénes harán el trabajo sucio de la élite? Porque si el ucraniano de a pie desaparece, ni todo el dinero del mundo podrá contener el tsunami de la victoria rusa. Soy el J, Juan José del Castillo. Bueno, ya vieron, cuando termine la guerra es que se va a poder saber con certeza los dramáticos pronósticos de hoy que dan cuenta de un notable retroceso incluso de la tasa de natalidad en Ucrania, lo que se ha sumado a la mortalidad extrema y por supuesto que a la migración, reduciendo la población de Ucrania de cerca de 37 millones a 26 millones en 10 años. Es decir, han perdido ya en una década 10 millones de habitantes. Un verdadero desastre demográfico. Bueno, amigos, creo que hasta aquí hemos ofrecido una idea de lo desesperante que resulta para el ejército ucraniano resolver la cuestión del personal militar para llevar a cabo una contraofensiva ya imparable de Rusia. La idea de que el país de Zelensky se irá llevando la escoria que le está mandando Biden de las cárceles estadounidenses es tan tenebrosa como la propia guerra. Gracias por la atención que nos han dispensado. Yo soy Margarita Pécora y les invito a que veamos en otro próximo encuentro donde estaremos hablando de la amenaza nuclear que, según se dice, Vladimir Putin ha dirigido a la OTAN y sus aliados por meter las narices donde nadie los llamó. Muchas gracias por la atención prestada.